Rojo y Negro, de Stendhal. Resumen editar. La novela se divide en dos partes. La primera parte traza la carrera de Julien Sorel en las provincias, en un pequeño pueblo llamado Verrières, en Franche-Comté, luego en Besançon, y más precisamente su entrada en Renals, y su pasión por Louise de Renal. Así como su estancia en un seminario. La segunda parte trata sobre la vida del héroe en París como secretario del Marqués de la Mole y la pasión que tiene con su hija Mathilde. Primera parte en el epígrafe, El Rojo y el Negro, crónica del chic ese siglo lleva la verdad, la cruda verdad. Danton. Stendhal prepara inmediatamente el escenario para la pequeña ciudad de Verrières en el Franco Condado, en el Doubs, y la situación social y política, definiendo la atmósfera en la que se forma el estado de ánimo del héroe. Julien Sorel es el tercer hijo del viejo Sorel, un aserrador, que no siente más que desprecio por las cuestiones intelectuales y, por tanto, por Julien, que desde muy temprano demuestra ser un superdotado para los estudios. A diferencia de sus hermanos, el niño no está hecho para el trabajo duro y su curiosidad lo impulsa a aprender por todos los medios posibles. Si el joven sabe recitar el Nuevo Testamento en latín de memoria, si goza de la protección del párroco de su pueblo, el párroco Chelan, también conoce todos los detalles del memorial de Santa Elena, porque, paradójicamente, él tiene admiración por él. Ilimitada a Napoleón Bonaparte, que considera a la vez un dios y un modelo de éxito. Maltratado en su familia, que constantemente se burlaba de él o lo sometía a violencia, fue protegido por el padre Chelan, quien lo recomendó al alcalde de Verrières, Monsieur de Renal, como tutor de sus hijos, y luego lo trajo al seminario. Estos son los inicios de Julien en el mundo de la burguesía provinciana. A pesar de su timidez natural, poco a poco logra seducir a M. de Renal, una joven guapa y bella, pero también una timidez ingenua. La vida de Sorel en Renal está marcada por su profunda pasión por M. de Renal y su ilimitada ambición. Sueña con convertirse en una especie de nuevo Napoleón Bonaparte. Por tanto, su vida está dominada por la hipocresía. En el castillo de Monsieur de Renal, debe ocultar sus sentimientos por la anfitriona y su admiración por Napoleón de la Bechelan. En el castillo, el joven se gana rápidamente el corazón de los niños y suele tardar en pasar sus tardes de verano con M. de Renal, que sorprende gratamente cuando ella intenta hacerle un regalo. El orgullo del joven agrada a este soñador provincial, que se enamora de él sin darse cuenta. Pero el temperamento orgulloso y susceptible de Julien está a punto de arruinarlo todo. Rechazó un aumento de sueldo propuesto por el señor de Renal y repele las insinuaciones de Elisa, doncella M. de Renal. Elisa se apresuró a difundir un rumor, basado en los sentimientos que animan a su ama y Julien, los celosos comienzan a hablar en Verrières, Julien se había puesto de moda, y Monsieur de Renal recibe una carta anónima denunciando el adulterio de su esposa. Aunque estas historias le parecen fantasiosas, el alcalde de Verrières decide separarse de su tutor. Julien, por consejo del padre Chelan, abandona el dominio de Renals y entra en el seminario mayor de Besançon. Antes de irse, tiene una última entrevista con M. de Renal, que le parece muy fría, ya que ella siempre lleva su profundo amor. De ahí el malentendido que terminará en tragedia. Julien el impaciente confunde reserva e indiferencia. En el seminario de Besançon, Julien es odiado por sus compañeros, una especie de campesino hambriento cuyo deseo supremo es el chucrut de la cena. Allí se encuentra con el padre Pirard, quien percibirá claramente su ambición, pero que también lo protegerá. Pasará muchos momentos dolorosos, hasta el día en que el padre Pirard le ofrezca ser secretario del Marqués de la Mole. Luego se fue a París para asumir el cargo con el ilustre aristócrata, después de realizar una visita ilegal a M. de Renal, donde no había logrado perder la vida. Segunda parte. Editar. El Marqués de la Mole, una personalidad influyente del Faubourg Saint-Germain, notó muy rápidamente la inteligencia de Julien, quien también conoció a Mathilde, la altiva y apasionada hija del marqués, una personalidad notable y notoria de la aristocrática parisina. Juventud. A pesar de sus muchos pretendientes de alto rango y de los orígenes humildes de Julien, pronto se enamoró de él, en quien vio un alma noble y orgullosa, así como una vivacidad que destacaba contra la apatía de los aristócratas de su salón. Entonces comienza una tumultuosa pasión, ambición, incluso escapar del aburrimiento para Mathilde, entre los dos jóvenes. Luego le confiesa que está embarazada y advierte a su padre de su deseo de casarse con la joven secretaria. Mathilde no consigue convencer a su padre de que la deje casarse con Julien, pero, mientras espera una decisión, el marqués ennoblece a Julien y le da un puesto de lugarteniente de húsares en Estrasburgo. El hijo del carpintero se convierte así en Monsieur le Chevalier Julien Sorel de la Vernaye.
Mientras Matilde de la Mole llamó a su amante para unirse específicamente en París, el marqués de la Mole rechaza cualquier idea de matrimonio ya que recibió una carta de M. de Renal denunciando el consejo urgente de su confesor, la inmoralidad consumida de su examante. Por ambición. Julien, intrépido, luego va de París a Verrières, entra en la iglesia y dispara 2 veces, en masa, sobre su antigua amante. No se da cuenta entonces de que no logró matarla. Julien luego espera en prisión la fecha de su juicio, prisión donde Matilde viene a verlo una vez al día, pero sus arrebatos de heroísmo terminan aburriendo a su amante. Matilde de la Mole, primero con seudónimo, luego con su nombre real, multiplicó los intentos de absolverlo, en particular al hacer que el clérigo más influyente de Besançon ocupara un puesto de obispo. Simultáneamente, M. de Renal intentó volcar el juicio a favor de que Julien escribiera al jurado que sería un error condenar, y ella de buena gana le perdonó su gesto torpe. A pesar de una opinión pública adquirida en la causa del joven Sorel, el señor Valenod, que forma parte del jurado, logra condenar a Julien a la guillotina, en particular por un discurso provocador denunciando las castas y el orden establecido y la ley del sacrilegio. Al final de la frase, Matilde y M. de Renal todavía esperan una apelación, pero Julien no ve otra salida que el hacha. M. de Renal, que se instaló en Besançon a pesar de la desgana de su marido, logró obtener permiso para ver a Julien, quien encontró en ella una pasión sin límites. A pesar de todos los sacrificios que está dispuesta a hacer, Julien se resigna a morir. Justo después de la ejecución de Julien, Fouquet, su amigo de toda la vida, redime su cuerpo del verdugo. Matilde de la Mole pide ver la cabeza del padre de su futuro hijo, luego agarra la cabeza de Julien y lo besa en la frente. Ella misma enterrará la cabeza junto a la tumba, reproduciendo así el gesto que Marguerite de Navarre había hecho con la cabeza decapitada de su amante Boniface de la Mole, su antepasado a quien tanto admira por su valentía, en una cueva ubicada no lejos de Verrières donde solía asentarse Julien. Su hijo debería haber sido mantenido por M. de Renal, pero murió 3 días después de que Julien abrazara a sus hijos. Fin.